Muy buenos días, estamos iniciando la tercera entrega del año de calidad de vida en este 2017. Buen día, María. Buen día, Juan Carlos, ya en la mitad de enero entonces. Exactamente, lo vamos a comenzar con el consultorio oftalmológico y tú lo vas a continuar. Con comida viva, pero comida viva quiere decir comida cruda, que sin embargo la comemos y nos aporta muchísimo más nutrientes. Va a ser muy interesante. Y después vamos a tener un tema donde varias profesionales van a abordar la temática del bienestar en el trabajo. Ambientes no tóxicos, ambientes donde haya mucha confianza entre el empleador, el líder y sus empleados. ¿Para qué? Para generar mayor armonía y mayor productividad. Empezamos entonces con el consultorio oftalmológico. E ingresamos entonces al consultorio oftalmológico y el tema de esta mañana será parálisis facial. ¿Cómo afecta la parálisis en definitiva a la visión, al ojo? Y para ello hemos invitado a dos distinguidas expertas de oftalmovisión, cirujanas oftalmólogas ambas. A mi derecha la doctora Carla Báralo y a su lado la doctora Paola Pacheco. Muy buenos días a ambas, un placer de tenerlas como la hemos tenido durante todo el año a ambas. Empiezo contigo, Carla. ¿Qué es la parálisis facial y cómo afecta desde el punto de vista oftalmológico, de la visión? Bien, la parálisis facial es cuando existe un daño a nivel del nervio facial, que es el séptimo par craneano, que es el que da la inervación a la mitad de la cara de la musculatura. Entonces, cuando existe un daño en este nervio, la mitad de la cara va a estar paralizada por completo, si es una parálisis total, o puede ser una debilidad de la mitad de la cara. De esta manera, los rasgos faciales se van a desviar hacia el lado que no está afectado, ¿verdad? ¿Algún detalle más, doctora Pacheco, digamos, de lo que es la parálisis facial? Bueno, desde el punto de vista oftalmológico a nosotros nos importa porque en esa debilidad que generalmente es de un solo lado, el paciente no va a poder cerrar los ojos. No puede cerrar. No puede cerrar los ojos y con eso implica de que va a tener patología, o sea, el ojo debe cerrarse y debe parpadear normalmente para poder tener una lubricación de la superficie ocular. Y ese cierre que es incompleto, que nosotros lo llamamos lagoftalmos, lleva a, por un lado, una resequedad ocular que puede ser leve, que puede ser producir después más adelante úlceras de córnea, infecciones e incluso si el médico no actúa en forma apropiada puede llevar a cosas mucho más graves que es la perforación de la córnea. ¿Cuáles son las causas de esta parálisis facial, Paola? Bueno, con respecto a las parálisis faciales, hay una que es la más frecuente en nuestra población y a nivel mundial, que se llama parálisis de Bell o parálisis idiopática. Idiopática, para que la población entienda, quiere decir de que el médico estudió otras causas que podrían haber pasado y no encontró ninguna, sin causa aparente. Pero se dice que puede haber habido una infección viral que puede haber producido esa parálisis facial. Existen otras que son más graves y que tenemos que ir a descartar, que son causas tumorales. Los tumores, por ejemplo, pueden ser neurinomas del acústico, neurinomas del facial, pacientes que están en tratamiento oncológico y las metástasis en determinadas localizaciones específicas lo pueden producir, infecciones, otitis media importante o otitis externas también importantes, enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, o sea, el espectro es bastante amplio, pero saber eso, que la parálisis facial idiopática es la más frecuente y generalmente la de mejor pronóstico, porque el paciente en pocas semanas se va resolviendo espontáneamente, incluso a veces sin tratamiento, y el oftalmólogo tiene que estar siempre prestando atención a que ese párpado sea solucionado y se lubrique la superficie ocular para evitar esas consecuencias que después vamos a hablar. Claro. Carla, ¿cuáles son los primeros síntomas que tiene el paciente, digamos, y que seguramente lo deben llevar a consultar inmediatamente a su oftalmólogo u oftalmóloga, ¿no? Sí, como el ojo no puede cerrar correctamente porque está afectado el auricular, que es el músculo que se encarga del cierre palpebral, entonces el ojo queda abierto, como decía la doctora, se seca la superficie ocular y esto produce ojo seco por evaporación y de esta manera el ojo va a generar lagrimeo, llora porque intenta solucionar el problema y no puede. Entonces algún aumento de la lágrima que va a tener lagrimeo, va a tener el ojo que está rojo,
Y después, si se produce una de las complicaciones, como es la úlcera de córnea, va a tener además dolor. Pero lo primero que va a sentir es eso, es un lagrimeo y sensación de sequedad y molestias en el ojo va a estar irritado y rojo. Y ese es ahí ya tiene que consultar el paciente. Incluso antes, cuando hay una parálisis facial que lo diagnostica el médico a nivel en general el paciente se asusta porque se le paraliza la mitad de la cara y va a consultar a la emergencia. Pero no es para menos. Y ahí lo va a tener el primer contacto con el médico general. Claro. Y es él quien debe derivarlo inmediatamente al oftalmólogo sabiendo las consecuencias de un tratamiento que no sea oportuno, ¿verdad? Claro. Paola, ¿cuáles son las primeras medidas cuando el médico general pasa a ustedes, a una oftalmóloga, a una persona, a un paciente con parálisis facial? Una de las cosas que hace el médico general y de puerta cuando lo ve es descartar, o sea, saber si es idiopático o no hay causa aparente o buscar y pedir exámenes paraclínicos para descartar las otras causas que pueden ser potencialmente graves. Claro. Por ejemplo, si fue una fractura del temporal o, bueno, lo que sea, tiene que pedir determinados exámenes paraclínicos, descartar infecciones, pedir imagenología, que puede ser una resonancia magnética de cráneo, o tomografía computada, que ve mejor el tema de las fracturas. Una vez que se descartó todo eso y llegamos a la parte que es la idiopática o parálisis de Bell, el paciente puede tener dos cosas. Una es un tratamiento médico, a veces lo que ese nervio está inflamado y se plantea que se pueden hacer lo que se llaman corticoides sistémicos, prednisona. Y también, como en la etiología algunos apoyan una infección viral, también podemos apoyar a ese paciente no solo con la prednisona, sino que en forma concomitante con un antiviral. Y después hacer lo que decía la doctora Varalo, empezar a proporcionar lubricación a esa superficie ocular, porque al no tener el párpado y el ojo estar abierto y no poder cerrarse, se nos reseca. Si esa patología al principio es leve, o sea, el resecamiento ocular es poco, lo que podemos empezar es con lágrimas artificiales, que es un lubricante, un sustitutivo de la lágrima, que se usa generalmente cada 6 horas, y en la noche vamos a usar geles lubricantes o antibióticos que se llaman en ungüento, que son pomadas, y tratar de que ese paciente esté lo mejor posible. Si con eso en los controles siguientes vemos que el paciente no le alcanzó esa lubricación, vamos a medidas un poco más agresivas. Uno son las cámaras húmedas, que son, ayudan bastante. Después se puede hacer una cosa que se llama tarsorrafia temporal, porque lo que habíamos dicho es que existían causas definitivas, o sea, permanentes, y causas transitorias. Si pensamos que va a ser la parálisis de Bell, que a veces en pacientes jóvenes en 4 a 6 semanas se resuelve, no queremos hablar de cirugías, que ahora nos va a hablar la doctora Varalo, sino que hacemos tratamientos transitorios. Y se puede incluso ocluir el ojo o pegar una cinta adhesiva en la parte externa del párpado para tratar de cerrar lo que llamamos la hendidura palpebral y que no se nos reseque tanto el ojo, ¿no? Muy bien. Carla, te ha dado paso tu colega, Paola. ¿En qué casos de parálisis facial se llega a la cirugía y no a toda la gama de tratamientos que dio la doctora Paola Pacheco? Sí, bueno, el primer paso van a ser los tratamientos médicos Claro. en todos los casos. Ahora, cuando la parálisis, si es leve, va a ser solo eso. Un poco va a depender la edad del paciente. Si los pacientes son jóvenes, tienen los tejidos más firmes y por más que haya una debilidad de los músculos de la cara, al perder el tono muscular va a haber una caída de los tejidos, pero es muy pequeña. En cambio, si es una persona de más edad, los tejidos son más laxos y se produce lo que se llama ectropio, en que el párpado se vierte, el párpado inferior se vierte y esto empeora lo que es la situación del ojo, porque aumenta el tamaño de la hendidura palpebral y por lo tanto empeora los síntomas. Y estos son los pacientes de más riesgo. También va a depender de la gravedad, de la severidad de esta parálisis facial. Hay parálisis leves, moderadas y severas, según la gravedad de la parálisis muscular. Claro. Puede ser una parálisis total o puede ser solo una paresia, que es decir, una debilidad del músculo que no llega, es decir, que hay una alteración del nervio, pero que no llega a ser completa, ¿sí? Entonces, si la parálisis es moderada o severa, esos son los pacientes que tenemos que tener más cuidado y sobre todo si son pacientes de más edad. Y en estos casos, lo otro que nos importa es cuál es la causa, es decir, yo pienso que esto va a revertir o ya sé que va a ser definitivo. Hay unas causas que son, por ejemplo, postquirúrgicas, es decir, el paciente se opera de un neurinoma del acústico o de cualquier patología a nivel de parótida y en la cirugía se secciona el nervio. Se secciona el nervio facial. Claro. Y de esta manera la parálisis ya sabemos que va a ser permanente, no va a ser reversible y a su vez es severa, es completa. Si el nervio facial se cortó y esto probablemente quede así siempre. Estos son los casos que sabemos que son quirúrgicos de inicio.
Claro, de entrada. De inicio. Que la alternativa es la cirugía. Ahí está. Entonces, si el paciente yo pienso que es una parálisis de Bell, como la que explicaba la doctora, y sabemos que o pensamos que pueda revertir, entonces en estos casos tenemos que utilizar medidas que sean temporales. Es decir, que más adelante ya pueda no estar. Por ejemplo, lo que se llama tarsorrafia. La tarsorrafia es cuando la hendidura palpebral la dividimos en 3 tercios, el tercio más lateral, más externo, suturamos un párpado superior con párpado inferior. Y esto permite que la hendidura palpebral sea más chica y por lo tanto se protege el ojo, se protege la córnea, hay menos evaporación. Esta es una medida temporal, estos puntos se hacen de nylon y si yo espero los meses que pienso que va a ir revirtiendo la parálisis facial y cuando el paciente está bien, simplemente se sueltan y es como si nunca se hubiera operado. El paciente queda perfecto otra vez. Es decir, que nos ayuda mientras que se mejora la patología de base. ¿Es una cirugía de cuánto tiempo, digamos? 15 minutos, menos. Ah, es una cirugía rápida. Es algo muy rápido, sí. Anestesia local también, ¿no? Anestesia local. Ambulatoria, sí. Pero le puede salvar el ojo al paciente. Claro, claro. Y el paciente vuelve al rato a su domicilio. Exacto. Sí, es ambulatoria. Es ambulatoria y bueno, y luego de la cirugía deberá seguir ciertas pautas marcadas por ustedes, ¿no? Ahí está, sí, utilizamos antibióticos tópicos, sí. Después, sí, otra opción de medida temporal, que es una parálisis que yo pienso que va a revertir, se llama toxina botulínica, que es el Botox famoso de Botox. El de las arrugas de las mujeres. Él mismo se coloca una inyección de Botox a nivel del párpado superior, buscando la toxina botulínica lo que hace es paralizar la función de un músculo. Y acá el que quiero paralizar es el que levanta el párpado, para que el párpado se cierre y buscamos un cierre permanente del párpado. Pero permanente me refiero en el día, porque es un cierre que va a durar entre 4 y 6 meses, claro, que es lo que dura la toxina botulínica. Y esto lo que busca es proteger el ojo otra vez, mientras que se recupera la parálisis. Recupera la parálisis facial. Muy bien. Que era de Bell. No sé, doctora, sí, Carla, ¿algo más? Nos queda qué pasa si es una parálisis que yo sé que es definitiva y que no va a revertir. Y en este caso, si presenta ectropion, que es cuando cae el párpado inferior, se hace un tensado del párpado que se llama tira tarsal, que esto vuelve el párpado al lugar. Para que el ojo cierre, para que el párpado cierre correctamente, se coloca una pesa de oro por dentro. ¿Pesa de oro? Sí, porque esto le permite que cierre, tiene que ser un peso adecuado, se estudia para cada paciente que permita el cierre, pero también abrirlo el ojo, ¿verdad? Claro. No puede tener demasiado peso porque queda el párpado caído, entonces es el peso ideal para cada paciente. En general es alrededor de 1 gramo. Y entonces lo que permite es el cierre y la apertura del párpado otra vez con la gravedad, ¿no? Claro. Y otra cosa que les puede pasar a los pacientes es que les caiga la ceja. Y ahí otra vez se levanta, se llama cejaplastia, se levanta la ceja para volverla al lugar. Serían esas 3 cirugías que requiere un paciente que sería definitivo y severo. Muy bien, han sido por demás explícitas, creo que no le han quedado dudas a la teleaudiencia, o sea que muchísimas gracias. Como siempre, doctora Carla Varalo, también doctora Paola Pacheco, un placer iniciar un nuevo año 2017 y otra vez contando con ustedes y contando con todo el equipo formidable de oftalmovisión que dirige la doctora Alicia Martínez de Pacheco. Un placer, realmente muy buen año para ustedes. Igualmente para ti, gracias por invitarnos. Gracias, nosotros vamos a la pausa y de inmediato seguimos con Calidad de Vida.